Vamos a ir con la temática. A partir de este momento, pues empezamos a grabar toda la sesión. Entonces vamos a empezar. Ya conocen, pues mi nombre es Edwin Cabrera y vamos a hablar entonces de lo que es la ergonomía. Para hablar de ergonomía, vamos a recordar un poco temáticas que vimos sobre el sistema muscular. Recordemos, pues, que nos componen 650 músculos y un sistema óseo también que nos ayuda con el movimiento y también con el sostén del cuerpo. Entonces, esto es fundamental para que entendamos lo que viene, para que entendamos todo lo que la ergonomía quiere y pretende, pues también realizar en diferentes aspectos laborales y también vamos a ver otros objetivos dentro de la misma ergonomía. Bueno, muy bien, recuerden, ya llevamos 3 sesiones. Hemos visto la infografía de estilos de vida saludable, hemos visto también el foro temático donde hablamos un poco sobre aspectos relacionados con la motricidad. En la clase inmediatamente anterior, el anterior lunes, hablamos sobre el desarrollo de la ficha antropométrica, que bueno, todavía faltan algunos aprendices por entregarla. Y hoy vamos a ver, perdón, hoy vamos a ver la última pues sesión que es esta, la de ergonomía. Muy bien, entonces teniendo en cuenta ya el sistema muscular y el sistema óseo, ya sabemos, pues vimos un poco cómo se componen. Vamos a ver otros aspectos importantes dentro de nuestra fisonomía y anatomía para que entendamos pues la temática que viene a continuación. Entonces, algo importante que tenemos que saber es que cada uno de nosotros tiene un genotipo. Ese tipo de cuerpo que cada uno tiene se deriva genéticamente, entonces podemos ser ectoformos, mesoformos o endoformos. ¿Listo? Cada uno de nosotros tenemos un genotipo, algún tipo de cuerpo como estos. Entonces los ectoformos, según la descripción, son estas personas altas, delgadas, de estructura ósea poco pesada, ligeramente musculados, no ganan grasa fácilmente, ellos son los que pueden comer muchísimo y no engordan, y es porque su metabolismo es muy rápido. Entonces, bueno, ellos entre comillas tienen la bendición de que pueden comer muchísimo, pero su metabolismo pues está full todo el tiempo, entonces queman bastantes calorías. Generalmente, bueno, como ya lo dijimos, les cuesta, ¿no? Desarrollar musculatura, por lo que el metabolismo es tan rápido también, lo que no quiere decir que sea imposible, y generalmente están por debajo del peso promedio. Entonces, estos son los ectoformos, usted vaya viendo las características a ver cuál coincide con la suya. De ahí vienen los mesoformos, que es el genotipo o el tipo de cuerpo que está en medio. Ellos son de una forma un poco más atlética, ellos desarrollan músculo con facilidad. En las mujeres, el cuerpo de las mujeres tiene forma de reloj de arena. En los hombres es más bien en forma de V. Entonces, generalmente, si usted tiene los hombros más anchos que la cadera, pues es una característica de los mesoformos. En las mujeres es una cintura y unas caderas más marcadas los que hacen que tengan este tipo de características. Bueno, ellos también ganan grasita fácilmente porque su metabolismo es regular, no es tan rápido, tampoco es tan lento, y esto hace que pues también tengan algo de facilidad para ganar grasa, pero la ventaja pues que ellos también, el metabolismo al ser un metabolismo mediano, por así decirlo, pueden quemar calorías también de forma rápida. Bueno, esos son los mesoformos, desarrollan
musculatura muy fácilmente, son más bien atléticos, están en el medio pues de estos genotipos. Y por último tenemos los endoformos. Ellos son de un cuerpo más bien blando, redondo, pues como lo dice acá la descripción, por lo general son bajos. Ellos también tienen la ventaja de poder conseguir musculatura fácilmente, pero su metabolismo es muy lento, entonces a ellos sí les afecta mucho pues la alimentación y por eso tienden a ganar grasa fácilmente. Ellos también son de hombros anchos y están por encima del peso promedio. Bueno, estos genotipos o estos tipos de cuerpo que cada uno tenemos van dados de diferentes factores. Uno de ellos, la edad. Usted con la edad pues va a veces cambiando un poco este genotipo, este tipo de cuerpo. Entonces, por ejemplo, a partir de los 30 años, usted pues metabólicamente empieza a mermar, ¿no? El metabolismo se vuelve un poco más lento. Se va volviendo más lento año tras año, sobre todo pues ya empezamos a contar de 5 años, de a partir de los 30 años, entonces cada 5 años pues su metabolismo va reduciendo. Por esa razón es que cada vez que van avanzando los años pues tenemos la tendencia de engordar un poco más si no hay buenos hábitos. Y es porque nuestro metabolismo pues ya no es igual que antes, ya no está procesando igual los nutrientes y las calorías necesarias. Entonces, bueno, ahí están los tipos de cuerpo. Vamos a ver una gráfica que nos indica más o menos cuáles son las características de los tipos de cuerpo que podemos tener. Aquí vemos que los tipos de cuerpo, bueno, en estos casos, en esta gráfica como tal, pues son cuerpos que no tienen desarrollo muscular en absoluto. Es muy básico el desarrollo, entonces es un cuerpo sin trabajo muscular. Entonces ahí vemos los primeros, son los ectoformos, que son personas delgadas, tienden a ser un poco más altas, no siempre. De ahí siguen los mesoformos, mesomorfo también. Estos, pues como ven ahí, están como en el medio, no son tan flaquitos ni tan gorditos, ellos son los mesoformos. Cuando ellos hacen ejercicio, pues el desarrollo muscular es bastante rápido. Y por último tenemos los endomorfos o endomorfos, perdón, endoformos. Entonces, ahí vemos pues que sí hay una tendencia a acumular grasa mucho mayor que el resto y ya sabemos que eso pasa por el metabolismo. Obviamente hay otros factores como los hormonales que también van influyendo, ¿no? En el peso. Cuando, bueno, ya hay algo de ejercicio en cada uno de los genotipos, vemos pues cómo sería más o menos el desarrollo muscular. Detrás de cada una de estas gráficas de estos señores hay una línea, hay una figura geométrica, rectángulo, triángulo, un óvalo. Esta es la forma en que el cuerpo se desarrolla. Entonces, dependiendo de su genotipo, pues esta es la forma en que se desarrolla la musculatura en cada uno. Bueno, muy bien, recuerden que si hay preguntas, abren el micrófono, alzan la mano o a través del chat, por supuesto, ustedes también se pueden comunicar. Vamos a entrar en materia, vamos a ver lo que es ergonomía. Vamos a ver qué es la ergonomía, cuáles son los objetivos y las características. Entonces, la ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño y en los lugares de trabajo de las herramientas, de modo que todo coincida con las características fisiológicas y anatómicas. También, bueno, tienen que ver en algunos casos las características psicológicas y la capacidad de los trabajadores, eso pues dependiendo del estudio ergonómico que se realice en la empresa o en el contexto. Entonces, básicamente estamos viendo un concepto donde los objetos y el contexto en general, por ejemplo, en el lugar del trabajo, se adapta
a nuestra anatomía y a nuestra fisiología. Recordemos que unas décadas atrás esto no era así. Nosotros teníamos que adaptarnos a los asientos planos, por ejemplo, a escritorios que estaban mal regulados, a las pantallas que afectaban bastante la visión. Entonces, bueno, afortunadamente todo esto ha ido cambiando y nosotros pues contamos ahora ya con la ergonomía, que es ese estudio de los objetos y de todo el contexto para adaptarse a nuestro cuerpo, a nuestra fisiología. Bueno, vamos a ver por acá entonces. Algo que se busca dentro de todo esto es la prevención de riesgos laborales. La ergonomía pues tiene como o dentro de sus objetivos prevenir riesgos laborales, dependiendo pues del tipo de ergonomía, eso ya lo vamos a ver. Y también en algunos casos ya es modificar, ¿no? Modificar el sitio para que no pasen este tipo de accidentes. Entonces, dentro de la prevención de riesgos laborales, se detectan las causas principales de estas patologías y sobre todo en el sistema laboral que ustedes van a desarrollar, tiene mucho que ver esto. Entonces, vemos aquí el ejemplo, ¿no? Del señor cómo está cargando la caja. Ya vamos a ver las características y por qué pues está tan mal la forma en que este señor está cargando la caja. Entonces, las causas principales: fuerzas concentradas en elementos pequeños del cuerpo. Bueno, esos elementos realmente son los músculos, ¿no? A veces no utilizamos bien nuestro cuerpo, nuestro sistema muscular, y cuando tenemos que hacer fuerzas, por ejemplo, como la de la gráfica, en lugar de utilizar grupos musculares grandes, utilizamos grupos musculares muy pequeños. En este caso, por ejemplo, él está utilizando un grupo muscular inadecuado, eh, que tiene que ver con músculos lumbares, músculos que están en la espalda, que no son los más adecuados para realizar ese tipo de cargas. Entonces, la idea es que usted sea consciente de que estas cargas, cuando tengan que hacerse, se realicen con la musculatura, con los grupos musculares adecuados. Bueno, entonces, otra de las causas principales de patologías que se pueden dar dentro de los riesgos laborales son las posturas forzadas o sostenidas. Por ejemplo, estar en una sola posición durante mucho tiempo, eso pues claramente va a afectar diferentes grupos musculares, va a afectar su columna vertebral, va a afectar sus articulaciones, porque nuestro cuerpo no está diseñado para sostener una postura durante demasiado tiempo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Ya vamos a ver dentro de las pausas laborales, pues, qué hay que hacer para que no corramos estos riesgos que nos dan las posturas forzadas. Movimientos muy repetitivos. Hay trabajos, incluso pues en la parte laboral donde ustedes se van a desempeñar, también se puede presentar de que haya movimientos muy repetitivos que se dan diariamente. Entonces, esto va generando un desgaste, esto va generando posibles patologías que ya las vamos a ver si no se corrigen a tiempo, si no hay un cambio dentro de las labores que estamos realizando. Bueno, regálenme un segundo, yo miro por acá. Bueno, y lo otro que puede ser eh, otro riesgo laboral es el descanso insuficiente. Entonces, si usted es de esas personas que en este momento está estudiando, está trabajando, está haciendo mil cosas, pero le está dejando poco tiempo al sueño, también recuerde que eso puede producir patologías, lesiones, trastornos también en algunos casos. Esto es porque nuestro cuerpo necesita esas 8 horas o bueno, en otros casos 7 horas de descanso.
Ahí en esas horas de descanso es cuando el cuerpo empieza a repararse en el sueño. Cuando usted está dormidito, cuando está soñando ahí mil cosas, pues ahí su cuerpo realmente está recuperándose, está sanándose. Recuerde que todos los días hay micro rupturas de fibras, que todos los días tenemos que renovar células. Bueno, es un trabajo arduo el que su cuerpo hace en la noche mientras usted descansa. Por eso es necesario pues que usted tenga las horas de sueño necesarias. Bueno, dentro de los síntomas más frecuentes, y recuerden que ustedes también me pueden ayudar si ustedes pues creen que hay otras causas de patologías, ¿no? Si ustedes ven o han detectado alguna otra causa que haya o que de como resultado otra patología igual a las que vimos, pues participe. Los síntomas más frecuentes, dolor, ya cuando usted pues con el tiempo lesionó un músculo, lesionó la espalda, lesionó la columna vertebral, empiezan a presentarse síntomas como el dolor. Ya lo vamos a ver también en patologías como el manguito rotador, el túnel carpiano, restricción de movimiento de una articulación. Cuando ya se empiezan a presentar lesiones como tal, pues viene esto, ¿no? Ya esa articulación empieza a moverse menos, empieza a restringir ese rango de movimiento que tiene habitualmente. Hinchazón en los tejidos blandos, ya lo vamos a ver. Empieza usted también, pues esa parte que se está viendo afectada empieza a inflamarse. Y la disminución del tacto o la destreza para realizar ciertos movimientos empieza a perderse una vez que hay una patología, una vez que hay una lesión como tal. Entonces, sobre la ergonomía recae prevenir este tipo de accidentes, este tipo de patologías que se producen pues por malas posturas, por elementos también que pueden estar presentes en la oficina, en el transporte, de logística, en fin. Todo esto pues tiene que ser previsto por las personas encargadas del desarrollo de ergonomía en el puesto de trabajo. Bueno, para las personas que se conectaron hace poco, bueno, hoy estamos viendo la última sesión de cultura física que es ergonomía, pausas activas, salud en el trabajo. Ya estamos viendo cuál es, perdón, la definición de ergonomía. Recuerden que todo esto queda pues grabado también para que ustedes tengan el video. Dentro de esa ergonomía, que es la ciencia que estudia cómo nuestro contexto se adecua a nuestro cuerpo y nos brinda mayor comodidad, existen dos tipos, que es la ergonomía preventiva y la correctora. Entonces, la preventiva es cuando todas estas personas encargadas de lo que va a ser su salud laboral, de lo que va a ser su eh, salud pues postural en el puesto de trabajo, tiene que hacerlo antes, no cuando usted ya está en el trabajo, cuando ya se está desarrollando todo, no, sino que tienen que hacerlo antes, tienen que prevenir esos posibles riesgos, tienen que prevenir malas posturas. Entonces, la preventiva es eso, ¿no? Es ese sistema eh, estudiado cuando todavía no existe pues el puesto de trabajo como tal, por ejemplo. Y está la correctora, que es cuando usted ya, o bueno, cuando ya se están presentando diferentes eh, labores cotidianas y ahí se detecta que hay ciertos errores, que hay ciertas cosas por corregir que pueden producir problemas y patologías como las que ya vimos, ¿no? Entonces está la preventiva, está la correctora. Usted en su puesto de trabajo, cuando usted ya esté en su proceso logístico, cuando usted esté realizando sus labores, pues es importante que usted sea consciente de
cómo está su postura, de si los elementos y el contexto como tal laboral le está ayudando a la prevención de estas patologías que hay que cambiar. Entonces, usted pues tiene que ser ya consciente también de esto para que pueda evitar y prevenir cualquier tipo de patología que se pueda, que se pueda dar. Bueno, recuerden que si hay preguntas, que si hay aportes, pueden abrir el micrófono, pueden participar. Y bueno, seguimos viendo lo que es la ergonomía. Uno de los objetivos de la ergonomía es mejorar eh, el contexto, el contorno de trabajo, hacerlo más cómodo, eficaz y seguro. Entonces aquí vemos también que está la ergonomía. Vamos a ver la ergonomía en el puesto de trabajo y la ergonomía de sistemas. Aquí vemos una postura, por ejemplo, el señor está de pie, ya vamos a ver cuáles serían esas posturas correctas en todo nuestro diario vivir. Y rápidamente, entonces tenemos la ergonomía en el puesto de trabajo que se enfoca en el individuo y en lo físico. Entonces, como ejemplo, ahí se dan las características de ese tipo de ergonomía. Está el ajuste de la silla, el escritorio, la postura corporal, la iluminación del local, del sitio, la altura del monitor, que ya vamos a ver pues cuál es la posición, aunque ya hicimos un pequeño trabajo de eso. Posición del teclado, del mouse, el espacio físico individual. Bueno, en el caso de ustedes también pues todo el contorno laboral es importante. Entonces, la ergonomía en el puesto de trabajo tiene como objetivo adaptar el espacio físico al trabajador. El alcance es la estación de trabajo individual y es a corto plazo. La ergonomía de sistemas ya es un poco más global, ¿no? Ella ya se encarga del diseño de procesos, los flujos de trabajo para que sean de una forma adecuada, la comunicación organizacional, la distribución de las diferentes tareas para que se hagan en los tiempos y espacios adecuados. La carga mental y emocional, que es algo que se descuida mucho en los puestos laborales, también estaría dentro de esta ergonomía de sistemas. Entonces, claramente hay eh, una ergonomía que es un poco más visual, que es un poco más recurrente, que es la ergonomía en el puesto de trabajo, que es como la que siempre o casi siempre se le presta atención. Sin embargo, la ergonomía de sistemas pues es muy importante, está un poco descuidada y es importante también que usted pues eh, analice en su puesto de trabajo cómo está este tipo de ergonomía. Por ahí alguien, Jazz creo que abrió el micrófono. Bueno, vamos a ver Profe, un buenas noches. poco. Buenas noches, Jazz. Vamos a ver un poco lo que es la columna vertebral, que es uno de las partes de nuestro cuerpo que más sufre dentro de todo este contexto laboral, dentro de lo que es las posturas, diferentes posturas que tenemos que adaptar diariamente en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte? Bueno, la columna vertebral pues es nuestro sostén, ¿no? Y vamos a bajarle por aquí. Y saber pues cómo se compone es esencial para que usted sepa mm, cómo o qué posiciones tiene que implementar en diferentes posturas que se realizan dentro de su contexto laboral. Entonces ahí tenemos, esa es la columna vertebral, se compone de varias partes. La parte que está en verde, que es muy delicada como toda la columna, pero es una de las partes que más hay que prestarle atención, es la que componen estas seis vértebras, ¿no? Que es la parte cervical.
A ver, ¿qué pasó por aquí? Vamos a ver otra vez porque esto se detuvo. Bueno, entonces acá mirábamos, a ver, voy a ver qué pasa con este. Mirábamos las diferentes partes, a ver si ahora sí se deja reproducir. Mm, Bueno, hay algunos problemitas con este video. A ver, vamos a ver si nos deja. Bueno, no quiere arrancar este video. Bueno, tenemos las siete cervicales. Recuerde que dentro de estos discos intravertebrales, dentro de estas vértebras, pasa información muy importante que va al resto de su cuerpo, que va del sistema nervioso al resto de su cuerpo. Entonces, todo lo que suceda en esta columna vertebral es muy riesgoso, por eso nuestro cuerpo sabiamente pues la protege con una cantidad de músculos para que no esté expuesta la columna vertebral. Ahí miramos un poco la forma, ¿no? Vemos que la columna no es totalmente recta, tiene una forma más o menos de S, no tan pronunciada cuando la columna pues tiene buena salud, cuando está bien, entonces la forma es esa. Bueno, vamos a ver si por acá nos deja reproducir. Bueno, ahí están las torácicas, ahora que se deja reproducir un poco mejor el video. Entonces vimos las primeras cervicales, las primeras siete, de ahí miramos las 12 torácicas, esto, las 12 vértebras, y luego pues ya vemos el resto de vértebras que llevan su nombre por este huesito que ustedes lo conocerán muy bien, que es el coxis, que bueno, acá no se está alcanzando a ver muy bien, que ya es la parte final de la columna. Entonces, así se compone la columna, hablando pues un poco trágicamente sobre accidentes, sobre esta parte de nuestro cuerpo, pues dependiendo en el sitio donde se produzca una lesión, usted puede tener diferentes problemas. Si se produce en la parte cervical, o sea, en la parte superior de la columna, pues usted puede quedar cuadrapléjico, o sea, sin el movimiento prácticamente de su cuerpo. Si se produce ya en esta parte final de los sacros, pues usted corre el riesgo de quedar parapléjico, pero entonces depende, ¿no? De en qué parte puede ser más seria, pues también la lesión en su columna vertebral. Entonces, por eso es que hay que protegerla muchísimo, hay que cuidarla y sobre todo, pues hay que tener buenas posturas para que no ocurran este tipo de problemas que también se dan, pues, cuando usted se sienta mal, cuando usted camina mal, incluso, pues, la posición en la que usted duerme también puede afectar esa columna. Por supuesto, todos los movimientos que usted realice en el día, sobre todo en la parte logística, si usted tiene que encargarse eh, de levantar diferentes objetos o cargas, pues tiene que tener mucho cuidado en la posición que adopta para que no sea su columna la que sufra. Vimos una gráfica anterior donde el señor estaba alzando una caja de mala forma. Ahí justamente pues se está tensionando cada una de esas vértebras y puede empezar a producir diferentes tipos de patologías. Bueno, acá están los huesitos, ya los vimos, ya sabemos cuántos son, cómo se componen, ya sabemos que la terminación de un músculo es un tendón y que dentro de los huesitos lo que los une, esos hilitos que unen los huesos son los ligamentos.
Lo que son ligamentos y lo que son tendones, usted, como todo su cuerpo, por supuesto, tiene que cuidarlos mucho. Una lesión en un tendón, por ejemplo, ya en la parte donde se inserta en el hueso, es bastante difícil de curar. Entonces, hay que tener mucha prevención con cómo estamos moviéndonos, cómo estamos manejando nuestro cuerpo. Muchas veces se rompen por movimientos que son muy básicos, que usted de pronto hizo un mal salto, usted hizo un mal movimiento y en ese momento pues puede producirse eso, ¿no? Sobre todo si estamos realizando actividades que sean de carga, si usted tiene una carga externa que esté pues afectando el movimiento como tal, puede poner en riesgo estos ligamentos, estos tendones. Em, por poner un ejemplo, si usted se va a jugar fútbol, si usted va a jugar cualquier otro deporte, tiene que ser muy consciente de los movimientos que se realizan para no romper uno de estos ligamentos o tendones. Bien delicados, bien complicados de sanarse, así que mucho ojo con eso y recuerde que con la edad, pues tenemos más probabilidad de sufrir un tipo de lesión si se hacen malos movimientos. Bueno, aquí está así rápidamente la composición de una de las articulaciones más complejas de nuestro cuerpo, porque hay varias. El hombro también es otra articulación bastante compleja. Esta es la rodilla, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el ligamento que está insertándose en los huesos. Dentro, en medio de esa inserción el ligamento, pues tiene la rótula. Tenemos por acá el ligamento cruzado anterior y posterior, que ustedes ya lo habrán escuchado tanto en futbolistas que se rompe a cada rato. Es bien sencillo rompérselo. Si usted hizo un movimiento donde giró la antepierna, pero la pierna quedó acá, los cuádriceps quedaron quietos, pues ahí se pueden ir dañando o se pueden romper estos ligamentos que son bien pequeñitos. Y el ligamento colateral, bueno. Todo esto hace parte pues de la articulación de la rodilla. Recuerde que aquí en medio hay un líquido sinovial siempre pues tratando de lubricar la articulación siempre. Eh, Hay patologías que se dan justamente porque este líquido sinovial pues no se produce o no se está produciendo de la forma adecuada y empieza pues a rozar, en este caso, el cartílago el uno con el otro y empieza a producirse el desgaste. Entonces, cuando usted tenga que realizar movimientos o actividades que sean un poco más fuertes de lo habitual, recuerde hacer un calentamiento. ¿Listo? No le dé pena, no le dé vergüenza. Realmente preparar los músculos, las articulaciones y los huesos para un esfuerzo posterior que va a ser mucho más grande es lo más adecuado para prevenir este tipo de lesiones. Usted está incrementando justamente el flujo de líquido sinovial para prevenir que haya un desgaste dentro de sus articulaciones, por ejemplo. Bueno, por acá Carol Daniela nos dice o nos pregunta, a ver, vamos a ver, ¿es más importante la postura o la frecuencia del movimiento durante la jornada laboral? Ya lo vamos a ver, es una excelente pregunta, Carol. Ambas cosas son importantes, pero ya las vamos a ver. Por acá está un poco como para que veamos la magia de nuestra articulación. Ahí están. Están los cartílagos, los ligamentos, todo blanquito que se ve acá son los cartílagos, aquí está el ligamento pasando por en medio, están otros ligamentos acá. Y esto pues por supuesto está ahí porque es lo que permite que sus piernas se muevan de forma correcta, que todos estos movimientos tan complejos que realizamos se hagan de la mejor forma. Entonces, toda esta ingeniería anatómica nuestra es perfecta, es maravillosa, pero hay que cuidarla. Bueno, esto pues ya más o menos lo habíamos visto, es la forma en que se produce el movimiento, la forma en que se mueven nuestros músculos
la forma en que se conectan los tendones al hueso. Entonces ahí podemos ver que cuando termina el músculo, termina en un tendón, ese tendón se conecta al hueso y eso es lo que produce el movimiento como tal. Entonces, en este caso, el bíceps que está conectado al radio y por la parte de arriba está insertado en el húmero. Bueno, nuestro sistema muscular maravilloso ahí está protegiéndonos, ahí está tratando de que usted pues no se lesione, de que usted tenga una buena postura. Este es su sistema muscular día a día. Entonces ahí vemos, hay una cantidad de músculos, 650 músculos de acción voluntaria. Recuerde, todo se da pues a través de las ondas del sistema nervioso a su cuerpo. Este es un ejemplo en gimnasio, pero se adapta perfectamente cuando usted hace los movimientos o las actividades necesarias en su campo laboral. Es lo mismo, ¿no? Ahí están las señales neuromotoras que van a cada uno de sus músculos y se produce el movimiento. La idea es que ese movimiento, pues, se realice de la mejor forma. Bueno, aquí tenemos una de las partes más complejas también y delicadas de nuestro cuerpo que usted utiliza diariamente, que está la mano, que es una cosa tremendamente compleja. Muchas veces los cirujanos no quieren realizar operaciones en la mano precisamente pues por la complejidad que ésta tiene. Entonces, la anatomía de la mano, ahí la vemos, ya vamos a ver más adelante dentro de nuestra parte laboral cómo es que podemos producir diferentes patologías por posturas mal realizadas y por qué es tan importante también pues cuidarla, ¿no? Porque cuando se producen patologías o daños dentro de nuestra muñeca, por ejemplo, como les digo, pues a veces las cirugías son muy, muy complejas, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son esas patologías que se producen por malas posiciones, por mala higiene postural y que lamentablemente ahora son más comunes que antes. Entonces, la primera se llama la hipercifosis o también conocida pues popularmente como la jiba, como joroba, bueno. Entonces, esa hipercifosis es cuando esa parte cervical que la vimos de la columna empieza a desarrollar una curvatura mucho más amplia. Entonces, ahí vemos el ejemplo, ¿no? Donde dice 12 libras, que es la postura normal, pues esa justamente es la forma en que nuestro cuello debiese estar todo el tiempo. Esa es la postura que nosotros debiésemos adoptar siempre, una espalda recta. Esto es bien importante. Hay que desarrollar la musculatura tanto del cuello, de la espalda, de los hombros, bueno, en general, porque la musculatura es la que le ayuda a usted a tener esa postura erguida, que su cuello esté erguido, que usted maneje un buen control cefálico. Entonces, es importante que usted desarrolle muscularmente, en este caso, pues el trapecio, los dorsales, bueno, toda la musculatura que tiene que ver entre cuello y espalda para que usted pueda mantener esta postura erguida. Con el tiempo, si usted pues no entrena, no entrena esos músculos, estos van cediendo y nuestra postura pues también va cediendo, vamos tomando otro tipo de posturas porque nuestros músculos no son capaces de sostenerla. Otras veces ocurre también porque usted se acostumbra a este tipo de posturas y los músculos se acostumbran a este tipo de postura también. Y eso es peor, ¿no? Los músculos ya están acostumbrados entonces a sostener su cabeza de otra forma, a que usted pues incline su columna, entonces ellos se acostumbran también a esa forma. Entonces usted tiene que ser consciente cuando está de pie de que está asumiendo una buena postura, de que está tomando una postura recta para prevenir pues esta patología, esta primera patología que estamos viendo que es la hipercifosis.
¿Cuál ha sido el gran daño en estos últimos tiempos que ha hecho que lleguemos a esas 42 libras de inclinación, que es la forma totalmente incorrecta como tiene que estar nuestro cuello, nuestra columna, en esa parte cervical? ¿Qué creen ustedes que nos ha llevado ahora a tener más esta patología de la columna, la hipercifosis? ¿El uso del celular? Exacto, sí, señor. Entonces, como lo dice Edgar, el uso del celular y de pantallas en general ha hecho que nosotros adaptemos nuestro cuello a esta posición, lo que nos ha llevado a sufrir de más hipercifosis. Entonces, la hipercifosis usted la detecta fácil, es ese huesito, ¿no? De la cervical que está más salido, usted lo alcanza a tocar, usted incluso a veces ve personas que tienen pues ahí esa protuberancia. Eso es cuando la hipercifosis pues ya está a un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, esa jiba, esa joroba que le llamamos comúnmente es la hipercifosis. Y en nuestros abuelitos, que ahora pues como también andan pegados al celular, pues se está dando más todavía esta patología como tal. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Cuando miramos el celular, generalmente estamos tomando esa postura y eso nos está llevando a deformar nuestra columna. Y dentro de la parte laboral, por supuesto, el mal uso de las pantallas, si están mal ubicadas, sobre todo pues las pantallas del computador, hacen que haya una inclinación mayor en cuanto a nuestro cuello, en nuestra posición cervical. Entonces, eso también nos lleva a sufrir más de hipercifosis. Bueno, recuerden que ustedes tienen folletos, ¿no? Que hablan de temáticas relacionadas con lo que estamos viendo. Lo consiguen dentro de la misma plataforma para que ustedes también pues acaben de eh, encontrar toda la información correspondiente. Bueno, aquí vemos la deformación como tal que se da en la hipercifosis. Bueno, estoy moviendo por acá el cursor, espero que ustedes lo estén alcanzando a ver. La posición correcta, ¿no? Aquí está como un poco desvanecida, sería esta. Imagínense todo lo que se inclina la parte cervical cuando ya hay hipercifosis. Y pues básicamente se está quedando así la columna. Miren la forma ya cuando tiene hipercifosis. Y ahí, ¿qué pasa? Cuando ya llegamos a ese punto de hipercifosis, acá lo vemos en la primera imagen, este señor pues ya tiene ahí la hipercifosis, ahí vemos la jiba, joroba, pues que le llamamos. En ese punto empiezan a pasar varias cosas. Entonces este pobre músculo, el trapecio, va a estar tensionado, ya va a tener un dolor crónico generalmente todo el tiempo. Entonces usted dice, no, es que el estrés, y de bueno, sí puede haber estrés, pero cuando hay deformación ya de esta parte de la columna, es muy habitual que ya empiece a haber dolor crónico en esta parte de la espalda, que es el trapecio, ¿listo? Que es este músculo que va desde el cuello, baja hasta acá, bueno, es bastante grande. No sé si ustedes habrán escuchado ese término de se me subió el mico, que es cuando se tensionan pues estos trapecios que se ven acá. Bueno, cuando hay hipercifosis pasa eso. Entonces, la tensión va a ser constante, ¿no? En estos músculos el dolor va a ser constante y ya se convierte posteriormente en un dolor crónico. No hay que llegar hasta ahí. Hay ejercicios que si usted alcanza a detectar que usted posiblemente esté ya llevando su columna a esta posición, pues hay ejercicios que nos van a ayudar a corregir ese tipo de patologías. Entonces, llevar el mentón cuando nosotros estamos posicionados contra la pared de espaldas, así como vemos acá en la gráfica, y llevar el mentón hacia adentro, casi hacia el cuello, va a hacer que automáticamente se corrija, ¿no? O sea, por ese momento, perdón, se corrija por ese momento esa posición de su columna. Usted lo va a notar, usted va a notar cómo
retrae automáticamente las cervicales hacia el punto donde tienen que estar. Entonces, este ejercicio usted pues lo repite si usted ya ve que se está dando eh, una patología como esta, entonces usted puede repetir este tipo de ejercicios para que se vaya realizando pues la corrección que se necesita en esa parte. Aunque Bueno, venden correctores, ¿no, profe? Para eso. sí, sí, venden unos correctores, ya, pero eh, qué bueno que lo menciona. Yo no estoy muy de acuerdo con esos correctores, porque un corrector es un elemento externo que está generando un movimiento, más no lo está haciendo los músculos como tal. Entonces usted tiene que acostumbrar es a su musculatura como tal, que haga ese esfuerzo, ¿no? Que vaya retomando esa postura normal, esa posición normal. Y así es su propio cuerpo, es su propio músculo el que realiza y que va a corregir eso. En cambio, con los correctores de postura, se corrige la posición mientras usted tiene puesto los correctores como tal, pero usted se lo quita y vuelve a la misma posición porque es el corrector el que está haciendo la fuerza más no sus músculos. Entonces, usted no está readaptando su cuerpo, sino que lo está haciendo el aparatito este y usted se lo quita y volvemos a lo mismo. Entonces, por eso no estoy muy de acuerdo con esos correctores de postura. El mejor corrector de postura es uno mismo. Hay varios ejercicios. Miren, por ejemplo, el hecho de que usted haga una contracción abdominal, no por esconder la panza, bueno, que sirve también para eso, pero cuando usted hace una contracción abdominal mientras camina, mientras está consciente de hacerlo, eso le ayuda a mejorar toda la posición de su cuerpo. Es una cadena muscular. Entonces, cuando usted contrae su abdomen, este le ayuda a tener una mejor posición global, pues, del cuerpo. Entonces, hay varios movimientos que nos ayudan. Bajar los hombros, ser conscientes de que la mayor parte del tiempo a veces mantenemos los hombros tensos o los deltoides, pues, subidos. También, ¿no? Eso va generando, ya vamos a ver, problemas en cuanto a escoliosis, es una de las causas. Entonces, ser consciente de nuestra postura, tener ciertas contracciones musculares para corregir nuestra postura es importantísimo. Eso nos va a ayudar a que se fortalezcan ciertos músculos y se mejore pues estos músculos que son los músculos correctores, los músculos del sostén del cuerpo. Entonces, esa es la hipercifosis. Acá vemos otro ejercicio que básicamente son las flexiones de brazo, las flexiones de las lagartijas también que se pueden hacer en pared, que se pueden hacer en el piso. En este caso, haciéndolo contra la pared y retrayendo las escápulas a lo máximo posible, nos ayudan mucho a corregir también la hipercifosis dorsal. Entonces, si usted detecta que por ahí ya está empezando esta patología, pues estos ejercicios son muy buenos para empezar a corregirlo. Hay muchos otros. Ahora, pues con toda esta lluvia de información que tenemos, es muy fácil también conseguir tipos de ejercicios para corregir la hipercifosis. Bueno, Carol nos dice, considero que muchas empresas aún no priorizan la prevención de lesiones por sobrecarga laboral. Exacto, Carol. Y muchas, bastantes. Yo hasta ahora no conozco ni la primera que tome en cuenta esto, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por eso nos toca a nosotros ser conscientes de nuestra salud postural para que este tipo de patologías no aparezcan y tratar de tomar las correcciones del caso. Si usted detecta que hay algo que modificar dentro del ejercicio laboral y se sale de sus manos, háblelo con la empresa como tal, muestre cuál es el problema y pues seguramente, ojalá va a tener pues una solución a ese problema, esperemos, ¿no? Y si no, pues ya nos toca a nosotros también ser
responsables con nuestra salud postural y, y priorizarla. Recordemos pues que la salud está antes que todo. Bueno, aquí vamos con otra patología bastante común de la columna vertebral que se da también por malas posiciones. Eh, en la parte laboral, pues las posiciones repetitivas que no están con una higiene postural adecuada también hacen que tengamos tendencia a tener esta patología, entre muchas otras causas, ¿no? Entonces, ¿cuál es o qué es la escoliosis? Bueno, ahí estamos viendo en esta gráfica. Aquí colocan una vista desde atrás, obviamente no se tienen en cuenta las curvaturas hacia adelante, entonces vemos que es totalmente recta, ¿no? Viéndolo desde esta forma, desde esta parte. Vemos que la columna está totalmente recta. Cuando empieza a haber escoliosis, vemos entonces que empieza a deformarse y hay una curvatura hacia un lado de nuestra columna. Entonces, acá vemos como el lado derecho pues ya empieza a curvarse y esa curvatura es a lo que llamamos escoliosis. Entonces, miremos por acá un poco qué pasa. Esta escoliosis es bastante común porque bueno, generalmente no somos conscientes de nuestra postura, de la posición en que caminamos, nos sentamos, nos acostamos y sobre todo pues de las posiciones que nosotros adoptamos en nuestra parte laboral. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a producirse por alguno de estos factores la escoliosis y usted la puede detectar mirándose al espejo. Entonces, ustedes pueden mirar aquí en la gráfica que si no hay escoliosis, los hombros están casi alineados. Es normal a veces que haya un poquito de desviación de uno al otro o que el uno sea más grande que el otro. Es normal por el desarrollo fetal, que bueno, es un tema que ya lo investigarán. Entonces, vemos que la posición es casi normal, no es casi igual. Pero cuando ya hay escoliosis, vemos que la posición de los hombros cambia ya radicalmente, ya un hombro está mucho más alto que el otro. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a detectar eso, cuando nos miramos al espejo, entonces posiblemente puede estar desarrollándose una escoliosis dorsal. ¿Listo? Entonces, importante que usted se mire al espejo, que usted empiece a analizar su postura, que usted mire si hay músculos que se están esforzando más que otros. Eso ya no es normal, ¿no? Los músculos tienen que estar parejitos en su esfuerzo, ellos tienen que estar, no tienen que estar tensionados, ellos tienen que estar relajados cuando asumimos ciertas posturas. Si eso no pasa, entonces puede ser que alguna posición o algo esté ya empezando a afectar nuestra columna. Entonces, cuando esta formación la miramos de forma presencial, sacamos al azar varios aprendices y se empieza a notar esto. Ya se empieza a notar que un hombro está mucho más arriba que el otro. Y cuando ya miramos pues la parte de atrás, pues sí, ya se empiezan a ver otros factores que inducen, ¿no? A que la persona puede tener una escoliosis dorsal. Por acá vemos una radiografía donde ya pues pasamos de una escoliosis tipo A a una tipo B. Vemos que hay una doble curvatura. Aquí hay curvatura en la parte inicial de la columna y en la parte final también, ¿no? Esta ya es mucho más grave y pasa lo mismo que pasaba pues con la patología anterior. Usted cuando ya empieza a sufrir este tipo de patologías, empieza a sentir dolores en su espalda, en la parte muscular, en los lumbares, en los mismos trapecios. Pues porque ya los músculos tienen que asumir otras posiciones donde generalmente quedan tensionados todo el tiempo y esto empieza a producir ya dolores crónicos. Entonces, en el caso de este paciente, la persona que está acá, pues ya él tiene que tener mucho dolor por la forma en que ya está su columna, ¿no? Vemos que está bien afectada, que hay una patología bastante grande.
Y en muchos casos, pues esto ya requiere cirugías que son complejas. Ya cuando se interviene en nuestro cuerpo, pues es más complicado todo, la recuperación, volver a estar en el mismo estado de antes es bien complejo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestra columna. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vemos la misma escoliosis tipo C y tipo B. Entonces, como les comentaba, la tipo C es cuando se da de un solo lado, generalmente en la parte inicial de la columna, eh, y pues es la más común, ¿no? Cuando usted no se cuida, cuando usted sigue realizando las actividades sin malas posturas y bueno, diferentes actividades pues que lo perjudican, puede pasar también a esta escoliosis tipo B, ¿no? Donde, como ya lo vimos, hay una doble curvatura y ya pues hay bastante afección en nuestra espalda. Aparte de esto, pues ya en cualquiera de estas dos posiciones, los discos intravertebrales pueden empezar a sufrir mucha presión y producirnos una hernia discal. Entonces, la hernia discal se produce, por ejemplo, aquí, cuando ya hay una opresión muy fuerte dentro del disco, él pues empieza a reventarse, empieza a salir el líquido, entonces ese o en ese momento empieza a producirse la hernia discal, pues que es bastante grave, ¿no? También ya necesita cirugía, ya necesita tratamientos. Es bastante peligroso si no se trata a tiempo, si usted la deja ahí, pues puede producir problemas bastante serios. Entonces, a cuidar bastante nuestra columna. Bueno, ejercicios que pueden ayudar a la escoliosis. Hay varios. Como le digo, pues ahora afortunadamente tenemos eh, mucha información, ¿no? Para poder pues también investigar sobre este tipo de ejercicios. Aquí les traje unos que me parecen muy adecuados en cuanto a solucionar pues todos estos problemas de escoliosis. Miren cómo este señor tiene la rodilla y cómo tiene la antepierna, cómo está todo su cuerpo pues en una posición donde le puede ayudar a nuevamente pues colocar la columna en su posición original. Obviamente, pues esto depende, ¿no? Depende del grado que usted tenga ya bueno, que la persona tenga de escoliosis, del grado de esa curvatura, de cómo esté pues tan pronunciada, pues ya requeriría otro tipo de tratamientos. Pero para prevenir o para ya reformar un poquito cuando está iniciando o en las fases iniciales de esta patología de la escoliosis, pues podemos hacer este tipo de ejercicios que nos ayudan a posicionar nuevamente bien nuestra columna. Por acá, bueno, pensé que había otro. Listo. Vamos a ver otro de las patologías. Esta es la última que vemos sobre la columna. Esta es la hiperlordosis. Esta patología, pues, se da también, es una curvatura exagerada en una de nuestras partes de la columna, que es la parte lumbar. Entonces vemos ahí en la gráfica, voy a tratar de... Esta es la columna normal, esta es la forma normal que debería tener, espero pues que estén viendo acá el cursor, esta es la forma normal que debería tener nuestra columna. ¿Listo? Así tiene que estar. Cuando se presenta la hiperlordosis, vemos acá la parte que está señalada en amarillo, cómo está empezando a generar una curvatura ya distinta en la parte lumbar, ¿no? Entonces vemos que hay una curvatura exagerada
Cuando usted, por ejemplo, se acuesta en algo que es sumamente plano y nota que queda un huequito en su espalda, justamente aquí en la parte lumbar, ahí cuando ya es muy exagerada esa curvatura, pues posiblemente usted ya está empezando a sufrir una hiperlordosis, ¿no? Entonces, es importante también, como les digo, ser conscientes de nuestras posturas, de examinarnos, analizarnos, si vemos pues eso, que cuando nos acostamos ya queda esta curvatura muy amplia. Entonces, es bueno que nosotros nos hagamos revisar a ver si estamos empezando a sufrir hiperlordosis. Esta curvatura puede traer problemas similares a los que vimos también, una opresión exagerada en los discos, dolores ya de lumbar bastante serios. Cuando usted esté en una patología de estas, por ejemplo, en la hiperlordosis, y bueno, necesitó realizar un salto donde hubo impacto. Si la hiperlordosis está muy pronunciada, pues ahí seguramente se va a producir esa hernia discal también. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son muchas las consecuencias que se pueden dar a través de este tipo de patologías. Analícese, vea su cuerpo, veas en el espejo, mire si todo está en su sitio, si no hay una descompensación de un lado o de otro, si esa parte de nuestra espalda pues se ve bien, no hay una curvatura demasiado pronunciada. Si de pronto en la parte superior, en las cervicales, estamos viendo que ya se está empezando a generar una protuberancia, si se está saliendo un huesito de más, pues podemos estar empezando a tener cualquiera de estas patologías, bien sea las patologías de hiperlordosis, de escoliosis o hipercifosis. Entonces, usted pues analice su cuerpo, mírese al espejito y empiece a ver si, Profe, una pregunta, perdón. dígame. ¿El exceso de peso puede producir alguna de esas por la cantidad de grasa, digo, acumulada? Digo yo, ¿no? Sí, claro, cuando nosotros tenemos, si quieres puedes cerrar eso, gracias. Cuando alguien pues tiene sobrepeso, la sobrecarga en la columna es mucho mayor en todas nuestras articulaciones. Y a nuestro cuerpo le va a costar mucho más conservar una postura rígida, conservar una postura, perdón, por acá, conservar una postura adecuada, porque el sobrepeso pues está haciendo opresión, por ejemplo, en nuestras vértebras, le cuesta más a nuestros músculos, sobre todo pues si hay sobrepeso, generalmente no están los músculos trabajados. Perdón, yo miro por acá que es que no me está dejando admitir a otros aprendices. Bueno, entonces sí, ya sé. El sobrepeso, pues definitivamente es uno de los factores que puede inferir, ¿no? En todas estas patologías de la columna, claramente. Incluso, pues cuando dormimos, el sobrepeso puede influir también en mala higiene postural. Entonces, importante, ¿no? Importante eso, tener en cuenta el sobrepeso, que no estemos sufriendo sobrepeso. Eso puede, pues, bajar de peso, puede mejorar nuestras posturas. Bueno, a ver si por acá me deja admitir a este señor. Sí, bueno. Hay varios factores, ¿no? Está el sobrepeso, la falta de ejercicio, músculos poco desarrollados. A ver, ayúdenme con más factores que pueden hacer que se den este tipo de patologías. Ya sabemos, pues obviamente que la higiene postural, las posturas que se realizan en cada actividad influyen muchísimo. ¿Qué qué otro factor pueden? Levantar muchas cosas pesadas que a veces la persona dice, no, yo lo puedo levantar, es que yo tengo esa fuerza de mentiras. ¿Sí? Puede ser también. Exacto. Sí, muy bien. Cuando, por ejemplo, bueno, esto se da mucho en los gimnasios, a veces más por ego va la gente a levantar mucho peso.
y resulta que lo hacen mal, no lo hacen con técnica y es más peso del que pueden cargar, se presentan muchas patologías. Es un buen ejemplo en la parte laboral también. Vemos que mucha gente, pongamos el ejemplo, tiene que llevar algunas sillas y lleva en lugar de 3 sillas, 10 sillas. Entonces, en ese punto ya perdemos una buena postura, dejamos una técnica, que aunque usted no lo crea, usted ya tiene una técnica para alzar las cosas, se pierde. Entonces, en ese punto ya empezamos también a dañar músculos y, por supuesto, pues a empezar a generar este tipo de patologías en nuestra columna. Bueno, muy bien. Entonces avancemos por acá. Esa es la posición del gato erizado. Puede ser que usted, si tuvo alguna lesión, pues la conozca. Esta sirve para corregir ciertas anomalías de nuestra columna. Es bastante relajante también. Si usted tiene un dolor de espalda así como bastante fuerte, intente tomar esta postura y va a ver que hay una relajación, ¿no? También en los músculos de la espalda. Entonces, también nos sirve para mejorar la hiperlordosis, que con esto puede ir corrigiendo pues esa curvatura exagerada en su parte final, en la parte lumbar. Y estas son posiciones que se utilizan generalmente en yoga. Usted las puede realizar de forma constante, nos ayudan a, a que nuestra columna pues vaya corrigiendo ciertas curvaturas que no debiesen estar produciéndose. Entonces, bueno, ya vimos que con todas estas patologías tenemos mm, información, tenemos videos, tenemos bastantes ejercicios que nos pueden ayudar a corregirlo, pero sobre todo, principalmente usted tiene que estar consciente de sus posturas, si están siendo adecuadas. Entonces, le repito, si usted camina bien, si usted se sienta bien, si se acuesta bien, todos los movimientos y todas las posturas que tenemos en el día, pues hay que ser consciente de ellas para que no se estén produciendo pues algún tipo de estas patologías que acabamos de ver. Bueno, vamos a entrar en otras patologías bastante comunes en la parte laboral. Una de ellas es esta, ¿no? El túnel de carpo, bastante frecuente y se produce de una forma bastante tonta, entre comillas. Generalmente es por repetición, como nos preguntaba por ahí Carol, si no estoy mal. Esta se produce por repetición si usted pues pasa mucho tiempo sentado frente a un computador manejando el ratón. Una mala postura puede hacer que se empiece a generar este síndrome de túnel de carpo. Entonces, para explicarles un poquito, en este punto exacto de la mano empiezan a pasar nervios, tendones, músculos incluso. Y es, digamos, casi que un puente, ¿no? Que hay dentro de nuestra mano para que pasen todos estos eh, elementos de nuestro cuerpo. Entonces ahí, sobre todo cuando hay una mala postura, empieza a inflamarse el nervio que pasa dentro de esta zona. Y como es tan angosto, entonces este nervio pues se inflama, empieza a producir dolor. En algunos casos también incluso empieza a producirse algo empieza a deformarse un poco pues esta parte. Y ya con el tiempo pues empieza a producir, empieza a producir este síndrome del túnel carpo. Entonces, cuando ya es muy avanzado pues necesitamos cirugía. Y como ya les dije, pues es bastante complejo la cirugía en las manos y en este punto, sobre todo, pues por la cantidad eh, de nervios, de tendones y todo lo que pasa en medio de este punto. Entonces, ¿cómo se produce? A ver, vamos a ver si está por acá. Bueno, esta es como
la animación para que ustedes vean un poco cómo está compuesto ese túnel de carpo. Entonces miramos, estos son los huesos de nuestra mano. Por acá encima está el ligamento y aquí en este punto es donde tiene que pasar todo. Tendones, ligamentos, nervios, bueno. Entonces, por eso es tan compleja y es tan común también que se presente esta patología, porque el sitio pues donde se tiene que dar todo es muy angosto y este ligamento puede verse afectado por una mala posición, lo que va a hacer pues que afecte también los nervios que pasan por este túnel carpo. Entonces, por eso es tan común, ¿no? Bueno, en el túnel carpo, voy a adelantarme un poquito por acá para que veamos. Bueno, ya lo vamos a ver. Está muy adelante el video. Este generalmente se produce por una mala posición en el escritorio cuando usted no apoya su codo y su muñeca también no queda pues apoyada en el escritorio, sino que quedan elevadas con una tensión constante. En ese punto empieza a producirse, cuando hablamos pues de oficina, en ese punto empieza a producirse esta lesión, ¿no? Este síndrome de túnel carpiano. Pues ya lo vamos a ver. Bueno, otro de los movimientos repetitivos bastante comunes tiene que ver con lo mismo, con la posición de nuestro codo al momento de escribir, al momento de sentarnos en el escritorio. Entonces, cuando este no está reposado en el antebrazo de la silla y cuando generalmente queda en tensión, también puede producirnos este síndrome de manguito rotador. Entonces, cuando empiezan a romperse algunos músculos, micro músculos que están dentro de nuestra articulación del hombro, que es el infraespinoso y el supraespinoso, entonces estos tienen unos caminos muy angostos para pasar dentro de esta articulación. Generalmente cuando usted empieza a colocar, como le digo, esa posición, esa mala posición de su codo en la silla, en el escritorio, hay una elevación pues de esta articulación que produce este síndrome de manguito rotador. Entonces, ahí está pues esa inflamación que se produce en los tendones, en la capa que recubre también a estos, y están los desgarros o rupturas que se producen en estos músculos. Y eso pues da como resultado este síndrome bastante común, que es el síndrome de manguito rotador. Bueno, ahí estábamos viendo más o menos cuáles son los movimientos que perjudican estos tendones y estos músculos, el supra y el infraespinoso. Ahora que veamos la posición adecuada de sentarnos, les voy a indicar en el momento exacto en que nosotros podemos empezar a dañar pues estos músculos y estos tendones que pasan a través de la articulación y producen este síndrome. Bueno, factores así rápidamente que influyen en todas estas lesiones, pues está la repetición de actividades, estar, por ejemplo, tecleando todos los días, eh, estar haciendo movimientos repetitivos todos los días, todo el día, pues eso influye en el riesgo de lesiones. La fuerza que se produce cuando usted hace este tipo de repeticiones, pues hace que el factor de riesgo sea mucho mayor,
que pase de 53 a 78. Cuando usted combina la repetición y la fuerza, una acción repetitiva hecha con mucha fuerza, tiene un factor de riesgo de 88 a 93%. Si a esto le sumamos el frío, va a tener un factor de riesgo del 89%. La vibración, cuando hay objetos, algo dentro de nuestro campo laboral que tenga vibración durante la manipulación, entonces también hay un riesgo del 44 al 95%. Algo bastante común dentro de estas patologías es la tendinitis, muy similar a lo que es el síndrome de túnel carpiano, pero este se da dentro de los tendones y los ligamentos de nuestra mano. Esto pues por posturas incorrectas, realización de movimientos repetitivos, envejecimiento del tendón que no siempre se da por la edad y enfermedades o algunos químicos que están dentro de nuestro cuerpo. Esto es bien importante y esto es una de las causas de patologías o que por el contrario pueden salvarlo a usted de tener algún tipo de patología. Los músculos, ahí vemos el bíceps braquial, pueden estar dentro de dos condiciones. Atrofia muscular, que es cuando se pierde el músculo por falta de movimiento, porque las malas posiciones también han hecho que haya esta atrofia muscular, debilitamiento muscular. El músculo, aparte de ponerse débiles, pues se disminuye muchísimo. Y está esta que es la hipertrofia, que es lo contrario, ¿no? Cuando su músculo crece, cuando su músculo está fuerte. Obviamente usted tiene que procurar que siempre sus músculos tengan un proceso de hipertrofia, que estén fuertes, que estén elásticos, que estén saludables. Bueno, dentro de esta prevención de riesgos laborales, vemos aquí cuál es la forma correcta. Vimos en algunos ejemplos al inicio la forma incorrecta, por ejemplo, de alzar la caja. Dijimos que el problema estaba en que si hay una sobrecarga en lo que vamos a levantar, pues tenemos que utilizar músculos grandes para que nos ayuden con esa carga. El problema es que hay a veces este tipo de cargas y utilizamos músculos pequeños, entonces nos vamos con músculos pequeños de la espalda para alzar este tipo de sobrecargas. Entonces ahí empezamos a afectar lo que es la espalda como tal. Aquí cuando vemos el ejemplo correcto, entonces miramos que esta sobrecarga se realiza con músculos grandes, como son los cuádriceps, como es el glúteo, con ayuda de músculos de la espalda. Entonces hay varios músculos o grupos musculares que intervienen para hacerlo y esto pues nos va a ayudar a alzar la caja mucho más fácil y de forma correcta sin afectar la columna y sin afectar grupos pequeños. Cuando usted lo hace sin asumir esta posición, que es como una posición en sentadilla, y lo hace directamente arqueando su columna, ahí vienen los problemas. Incluso cuando es demasiado peso puede venir una hernia discal. Entonces, o también pueden venir algunos desgarros a nivel de los músculos situados en la parte lumbar. Entonces hay que tener bastante cuidado con las sobrecargas. ¿Listo? Usted nota si el peso es demasiado, si usted ve que incluso ni utilizando los músculos, grandes grupos musculares grandes, puede realizar el levantamiento de ese peso, no lo haga. ¿Listo? No lo haga, porque como lo decía por ahí, pues a veces, no sé, por dárnoslas de que somos muy fuertes, que podemos, afectamos de forma muy grave nuestro cuerpo. Entonces, si usted ve que definitivamente es demasiado peso para su grupo muscular, no lo haga. ¿Listo? Busque ayuda o con otras personas, busque elementos que puedan ayudar a alzar ese peso, pero definitivamente si es demasiado usted no lo haga. Y si usted ve que sí, es un peso que sí, pues
Siempre recuerde, así sea un peso muy liviano, de levantarlo de esta forma. Si usted no maltrata la columna, para sus músculos, pues es mucho más fácil y usted pues previene cualquier tipo de lesión. Bueno, esto no lo vamos a ver porque no nos compete en ello. Bueno, por acá vemos las aplicaciones de la ergonomía. Bueno, vamos a ver, creo que más acá adelante está la forma adecuada. Esta gráfica no recuerdo si la vimos, pero vamos a repetir un poco. A ver, vamos a ver un poco las patologías que acabamos de ver, el síndrome de túnel carpiano. Entonces aquí está el reposabrazos, espero pues que lo estén alcanzando a ver. Si no está este reposabrazos, si usted tiene colgando, por así decirlo, este codo, si está muy separado de su cuerpo, usted está afectando directamente a sus hombros. Estos son, desde acá es donde ya viene el daño. Entonces, la posición en que están sus codos, para el caso del manguito rotador, afecta directamente a él. Entonces, si no está con reposabrazos, si está eh, muy alejado pues del centro de su cuerpo, puede usted empezar a desarrollar esta patología. ¿Listo? Porque aquí la atención se va directamente a los deltoides, al hombro, a la articulación, a la cápsula articular del hombro. Perdón, ese estábamos hablando del manguito rotador, creo que por ahí me salté. Cuando hablamos ya de lo que es el síndrome de túnel carpiano, es lo mismo, ¿no? Si su codo no está en el reposabrazos, si su brazo pues no está apoyado en algo, sino que usted lo mantiene en tensión constante, entonces ahí usted va a empezar también a generar mucha tensión en la muñeca y ahí se puede pues empezar a inflamar todo ese túnel carpiano que ya vimos. Entonces usted para prevenirlo lo que tiene que hacer es siempre buscar que el antebrazo esté en reposo. ¿Listo? Eso le va a librar a usted de la mayoría de las patologías que se dan por malas posiciones. Bueno, por acá vemos también en cuanto a la espalda, la posición de la espalda. Siempre busquemos que cuando estamos sentados la espalda esté apoyada en el respaldo como tal de la silla. ¿Listo? Si usted no tiene el respaldo, si usted lo que hace es, bueno, mantener la posición erguida, pues esto con el tiempo también va a empezar a generarle problemas. Es necesario que usted siempre tenga apoyada su espalda en el respaldo. ¿Listo? Eso pues hace que sus músculos no estén en una tensión constante, que su columna esté en una posición adecuada. Y miremos acá, que esto es interesante. Antes pues mirábamos que las sillas eran planas acá, planas acá. Esta curvatura que se diseña ahora en los asientos pues tiene este propósito. Miren que está sosteniendo esta parte inicial de la espalda y la parte lumbar también la está sosteniendo acá. Hay apoyo en los dos puntos. Esto hace que su columna y pues su musculatura estén erguidos y la musculatura relajada. Si la silla que usted tiene, pues no, en su campo laboral no tiene estas características, eh, en la parte lumbar usted trate de colocar un cojín, por lo menos, listo, para que haya apoyo en esta parte lumbar. Y pues el espaldar sí, generalmente, bueno, va a estar ahí. Usted trate de apoyar su espalda. No esté en una silla sin espaldar, sobre todo si usted pues va a trabajar durante mucho tiempo, porque pues como ya le comenté, la tensión va a ser constante. Conozco varias gente que trabaja sin este espaldar, no sé cómo lo hacen o no lo utilizan, estando ahí no lo utilizan y prefieren tener la espalda rígida por acá, manteniendo los músculos lumbares, por ejemplo, tensionados todo el tiempo. Eso no es sano, eso no es sano y puede empezar a producir todas estas patologías que ya miramos. Bueno, el asiento, pues vemos aquí, ojalá sea reclinable, ¿no? Para que usted lo pueda ajustar a la altura necesaria, a la altura perfecta. eh,
pues según, por ejemplo, la visión que usted tenga con la pantalla, que tiene que ser a un par de centímetros más abajo de la cabeza. Entonces, lo ideal con la pantalla es que usted no tenga que alzar la mirada ni bajarla tampoco, sino que esté directamente hacia la pantalla. Si no hay tensiones que se generen a nivel del cuello, a nivel pues del trapecio, de los músculos pues que rodean toda la parte del cuello. Entonces, la mayor parte o lo que nos indica la ergonomía adecuada, una postura adecuada es que no se genere tensión en los músculos como tal, en los que nos ayudan en el sostén del cuerpo, que no se genere una hiperflexión, que no se genere un sobreestiramiento en ninguna de las partes de nuestro sistema muscular. ¿Listo? Eso es lo que va a empezar a prevenir muchas de las lesiones que ya vimos. Entonces, por eso también el teclado tiene que estar a la altura de las manos, los respaldos, incluso el reposapiés que lo vemos por acá. Todo eso tiene como fin que no haya un sobreestiramiento en ninguno de nuestros músculos, en nada de lo que tiene que ver con nuestra postura. Entonces, bien sea en el trabajo, bien sea en su casa, donde usted esté, trate de buscar que su cuerpo esté bien alineado, que su cuerpo esté relajado muscularmente hablando, que no haya sobretensión en ninguna parte. ¿Listo? Eso es lo que se tiene que buscar. Bueno, la higiene postural cuando duerme. Acá vamos a ver, vemos dos ejemplos de la forma adecuada de dormir. Cuando usted está en posición supino, cuando usted está boca arriba, pues lo ideal es lo mismo, buscar que no haya hiperflexión, que no haya sobreestiramiento en ninguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, miramos la almohada. Hay gente que duerme con 1000 almohadas, entonces esa pobre cabeza queda por acá arriba, el cuerpo queda acá. Entonces ahí empieza a haber una hiperflexión, un hiperestiramiento de los músculos que tensionan nuestro cuello, del trapecio y demás, músculos lumbares. Miramos que él tiene aquí una almohada en el medio. Esto también es para prevenir que haya un hiperflexión en nuestra cadera que haya una posición inadecuada que mantenga estirados los músculos que rodean nuestra cadera, por ejemplo. Entonces, de esta forma lo evitamos y miramos que todo el cuerpo está totalmente relajado, que no hay tensión en ninguna parte de su cuerpo. ¿Listo? Si usted durmiera sin almohada, pues también estaría generando tensión en su cuello, estaría hiperflexionando su cuello. Entonces, trata de buscar una almohada que le produzca este tipo de posición en el cuello, que su cuello esté en una posición neutra, ni hacia arriba ni hacia abajo, sino en una posición neutra. Esto pues le va a ayudar a dormir muchísimo mejor, pues si es que usted no lo está haciendo ya. Cuando usted duerme de lado, sobre todo pues en esta posición fetal, lo mismo. Miren que es una sola almohada, pero una almohada que se adecua para mantener esa posición neutra en el cuello. Vemos esta posición de la almohada entre las piernas. Lo mismo, si no estuviera, esta rodilla estuviera hacia abajo y esto estuviera generando una hiperflexión en la cadera. Entonces, la almohada previene que eso suceda y mantiene una línea recta, como pueden ver aquí en el cuerpo, sin que haya hiperflexión. Entonces, en este punto el cuerpo va a descansar, no está ninguno de sus músculos sobreestirándose, no hay un músculo que va a quedar tensionado toda la noche y que usted va a amanecer como si hubiera hecho ejercicio. Bueno, es por eso, ¿no? Si usted tuvo músculos estirados haciendo tensión toda la noche por una mala posición, pues usted amanece cansado. En cambio, si usted busca estas posiciones donde ninguno de sus músculos queden sobreestirados, tensos, pues va a dormir relajado, va a dormir bien, todo su cuerpo estaría descansando realmente. Entonces, miren la importancia también, incluso pues para dormir, que genera una buena postura y por supuesto usted está previniendo en este punto que haya malformaciones en la columna, que se estén presentando cualquier o desarrollando cualquier tipo de estas patologías que ya vimos. Y esto, que aunque parece muy obvio, pero no lo es, la forma de caminar
Interesante analizar cómo estamos caminando, si estamos en la posición, en esta primera posición, con nuestro torso yendo o inclinándose hacia adelante, que es bastante común, aunque parece ahí algo eh, medio burlesco, no. Esta posición es bastante común. He visto a gente caminando en esta posición, es porque no hay desarrollo muscular en la espalda para poder mantener esta espalda y esta posición erguida, o a veces también por costumbre, por supuesto. Se desarrolla este tipo de posición al caminar. Totalmente incorrecta. Acá al otro extremo vemos otra posición incorrecta, que es lo contrario. En lugar de tener el torso hacia adelante, está muy hacia atrás. Y esto pues también genera otro tipo de patologías con el tiempo. Entonces la posición correcta, espalda totalmente recta, erguidos, empezamos la caminata normal. Esta es la posición que siempre tenemos que adoptar cuando caminamos. Bueno, entonces ya sabemos, hay que ser conscientes de las posiciones que adoptamos al caminar, de las posiciones que adoptamos al dormir, al sentarnos sobre todo. Y por supuesto, cuando hay sobrecargas o cuando hay actividades habituales en nuestra parte laboral que exigen ciertas posturas, tenemos que ser conscientes de ellas para cuidar nuestro cuerpo, nuestra columna, para cuidar que no nos dé este síndrome de manguito rotador, que no tengamos túnel carpiano. Todo esto es predecible si usted pues adopta posturas adecuadas. Algo importantísimo dentro de la parte laboral cuando usted tiene jornadas largas en su trabajo es las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Es ese pequeño descanso en la jornada laboral para recuperar energía, para mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes ejercicios. Entonces es importante que se realicen dentro de su ámbito laboral. Muchas empresas lo hacen, otras no. Si en su ámbito laboral no se generan estas pausas activas, usted solito, pues, ¿qué tiene que hacer? Por cada hora de trabajo, tómese al menos 5 minuticos, ideal que fueran 10, pero bueno, sabemos que a veces la parte laboral es muy compleja, pero al menos tómese unos minuticos, así sean 5, estire, realice algunos ejercicios, ya vamos a ver algunos, distensione. En algunas empresas pues realizan algunas actividades lúdicas también para este tipo de pausas activas. Es importante, esto previene las lesiones dadas por malas posturas, esto previene el sedentarismo, que lo vimos también, y todos sus efectos. Entonces, bien importante realizar pausas activas, son necesarias, casi que obligatorias, para no producir diferentes daños y problemas de salud con el tiempo. Beneficios, pues mejora la productividad, previene el estrés crónico. Usted si ha tenido un día bastante pesado, pues le va a ayudar tener estas pausas activas. Mejorar el clima organizacional, mejorar la adaptación al puesto laboral, prevenir las lesiones, disminuir incapacidades y accidentes laborales. Entonces, bien importante las pausas activas que se realicen. Y como le digo, si no se están haciendo, pues usted mismo cada cierto tiempo, cada 45 minutos, cada hora, pues usted levántese y haga ejercicios, así como los que vemos acá en la gráfica, algunos estiramientos que no pasen de los 10 segundos, por supuesto. Usted se estira, va sacando esas malas energías, así como en la gráfica uno, en la 2. Va moviendo lentamente su cuerpo, como en la gráfica 3. Y bueno, ahí están los diferentes ejercicios: rotación de cabeza, de hombros. Dentro del mismo asiento usted puede hacer estiramientos también. Bueno, hay una cantidad de ejercicios para realizar pausas activas que usted puede implementar. Es necesario hacerlo. Necesario hacerlo para que su cuerpo pues descanse de alguna postura. Así usted tenga una buena higiene postural,
es necesario que realicemos cambios habitualmente en la posición de nuestro cuerpo. Bueno, estos son gráficas de nuestro sistema muscular. Esto ya no nos compete. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles un poco qué es lo que ustedes tienen que elaborar. Cerrar por acá. Eh, Dentro de la evidencia que se pide de... eh, ya voy a ver qué me escribieron por ahí. Estoy buscando el ejemplo pues del folleto que ustedes van a realizar para entregar como evidencia de esta sesión. Pero tengo tantos archivos acá en infografía. Bueno, fiche, infografía. Bueno, mientras encuentro cuál es el ejemplo. Vamos, ¿qué cambios pequeños en el puesto de trabajo tienen mayor impacto en la salud a largo plazo? Bueno, Carol ha estado haciendo muy buenas preguntas el día de hoy y me gustaría que ustedes, con lo que ya hemos visto el día de hoy, pues respondieran esta pregunta. ¿Qué cambios pequeños en el puesto de trabajo tienen mayor impacto en la salud a largo plazo? ¿Qué piensan ustedes, pues, con lo que ya hemos visto? ¿Cuáles serían esos pequeños cambios que tenemos que realizar para mejorar a largo y a corto plazo nuestra salud? Una buena alimentación, ejercicios Ujú. y estar cualquier cosa que uno vea, pues ir al médico. Estar en Sí. constante verificación médica, cuidarnos en la alimentación, muy bien. ¿Qué más? De lo que hemos visto, ¿qué más creen ustedes que se pueda aplicar? Bueno, instructor, también pues, como lo explicaba en imágenes anteriores, ubicar el tema de computador de pronto a la altura que no tengamos que inclinarnos y tampoco subir la mirada y que la silla esté en buena posición para así tener una postura buena al momento de trabajar en el computador. Exacto, muy bien. Bueno, eso es dentro de lo que ya vimos, exactamente. Tomar toda esa información del día de hoy, pues, para aplicarla a nuestro sitio de trabajo. Muy bien. Bueno, pues les Oh, cuento buenas que noches, ¿cómo no. está, Buenas noches, Robert. ¿Cómo está? señor? Excelente, pero gracias a Dios. Bueno, pero Bien, yo creo gracias. que es de resaltar también la importancia de este último punto, que muchas veces por nuestra rutina laboral lo olvidamos, ¿sí? Por ese mismo estrés del día a día que lo va llevando a uno a someterse a la parte laboral y es practicar muy bien esas pausas activas. Yo creo que eso es Ujú. pieza fundamental para que tengamos una excelente salud, tanto física como mental y un buen ambiente laboral. ¿Sí? Porque a veces uno se estresa de ese día a día, de una cosa a la otra, los plazos, todo lo demás. Pero cuando hacemos estas pequeñas pausas activas nos ayuda, nos oxigena el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, me quedo con esta parte que es bastante importante. Exactamente, muy bien, Robert. Eso es muy cierto, ¿no? Las pausas laborales no solo están encaminadas a un trabajo físico, sino también en nuestra parte anímica. El compartir con otros, el salir de ese ambiente a veces muy estresante que genera la parte laboral, es fundamental pues para el día a día, ¿no? Pues para nuestra salud mental también, como lo dice Robert. Muy bien, me gusta eso. Ustedes muy pilos, como siempre, con sus preguntas y con sus respuestas. Y bueno, la sesión de hoy pues la vamos a dejar hasta aquí. Ahí, bueno, dentro de la guía que ustedes tienen, la guía 8, está la forma en que ustedes van a realizar.
esa, ese folleto. Vamos a ver si por acá me deja mostrarles que hoy se me está complicando un poco este señor computador. A ver, ergonomía, pues, bueno, definitivamente no lo deja abrir. Pero bueno, dentro de la guía 8, a ver, vamos a ver si aquí lo podemos hacer. Dentro de la guía 8 va a estar todos los lineamientos para que ustedes entreguen este folleto, que es muy similar a lo que ustedes ya hicieron con la infografía, ¿no? Es algo muy parecido. Entonces, la idea es que ustedes ahí muestren un poco cuáles son los tipos de lesiones que se ven con una mala higiene postural, con malas posturas en el trabajo. Y ya, regálenme un segundo que no nos vamos a quedar así. A ver, vamos a ver dónde está esto. Mientras hallo lo que estoy buscando, si ustedes tienen alguna pregunta con todo lo que ha sido esta competencia de cultura física que hoy llega a su final, pues este es el momento para hacerlo, para que ustedes hagan sus preguntas. Profe, ¿hasta cuándo es esta evidencia para enviarla? Plazo. Bueno, el plazo es hasta hoy, Sí, yo estoy mirando esto. O sea, pero más o menos toca hacerla esta semana. sí, ya hablando con los líderes de ficha, Sí. ellos van a dar un poco más de tiempo para entregar estas evidencias. Ah, ok. No Creo estaría que va a ser pendiente. esta semana, sí. Ah, listo, profe. No hay problema. Entonces, tenemos más tiempito para entregar. Ok. Y definitivamente no hallé lo que yo les quiero mostrar. Qué cosa tan tremenda. Pero bueno, entonces tenemos, ya lo saben, el folleto que ya es lo último. Y dentro de las evidencias, si de pronto ustedes no han entregado, está, bueno, una de las más complejas, que es la ficha antropométrica. Ya muchos por ahí pues ya la subieron. Está la infografía estilos de vida saludable, que es bastante fácil, es realizar pues la infografía a través de cualquiera de esas muchas herramientas que tenemos hoy en día. Y la participación, perdón, en el foro temático, que no sé si todavía está disponible o ya se cerró. eh, y esas serían pues las 4 evidencias para calificar pues los resultados de aprendizaje, perdón, de esta competencia. Entonces, bueno, tienen esta semanita para completar, para acabar de hacerlo. Yo estaré ahí muy atento. Si ustedes tienen preguntas, lo pueden hacer a través de los mensajes que hay en la misma plataforma, que estoy atento también a esos mensajes. Y por supuesto, en este momento, si usted tiene por ahí alguna pregunta, así como lo ha hecho Jazz, pues puede realizarlo, ¿no? Si usted tiene alguna duda con cualquiera de esas evidencias. Sugerencia, revisen. A veces, me imagino, por supuesto, no son las personas que están hoy conectadas. Me han pasado casos de que en la infografía copian la infografía de un compañero y vuelven y me la envían. Entonces, ahí de una vez ustedes quedan con una D. Eh, Carol me pregunta si se puede participar en el foro aún. Sí, 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 sí. Ya se había dado el cierre, pero está todavía abierto para esta semana. Entonces, aprovechen de participar en ese foro. Esto para que no se queden sin esa nota. Y lo mismo con el resto de evidencias. Tienen todavía un rango de tiempo para participar. Sí, bueno, como hay varias fichas aquí. Si usted entra al foro y aparece que, pues que ya se venció el plazo, usted igual puede participar, ¿no? Usted puede igual dar su respuesta, dar la respuesta a los compañeros. Igual pues yo voy a estar evaluando esta semana. Entonces, tienen tiempo. Y otra recomendación, por favor, recuerden, mi nombre es Edwin Andrés Cabrera.
esos trabajos, yo no sé a quiénes que se los están enviando, aparecen otros nombres por allá. Entonces, recuerden que ese es mi nombre. Si usted hace la portadita, Yo le he hecho con Edwin Andrés, creo que sí. bueno, está muy bien. Sí, hay personas que dirigen los trabajos a otros instructores, entonces, bueno, tenga en cuenta eso y el caso que les nombré, ¿no? Nada de copiar de otros compañeros o volver a subir las mismas evidencias. Revise si su evidencia quedó aprobada o quedó con una D. Si quedó con una D, pues usted tiene tiempo para hacer los cambios que se le recomienden y pues ya quedará aprobado. Bueno, muy bien. Entonces, no siendo más, estimados aprendices, muchas gracias, Edgar, Gustavo, Robert, James, Juan, Carol, Jazz, Patricia, Andrés, por estar conectados, por ese compromiso. Muchas gracias. Eh, Cualquier pregunta, quedamos atentos en la plataforma. Listo, profe. Vale, instructor, que esté muy bien. Feliz noche para todos. Igualmente. Muchas gracias, Mañana, feliz noche. compañeros. Gracias por esas clases, profe. Muy importantes. Gracias a ustedes. Feliz noche. Igualmente.